Vamos con esta última parte, con los últimos tipos de músculo, hablando primeramente del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, también llamado miocardio, está compuesto por las células que son los miocardiocitos o también llamadas fibras musculares cardíacas. Estas células se localizan en la región del miocardio, el cual está entre el endocardio y el epicardio. El endocardio, que está asociado con las cavidades del corazón, las aurículas y los ventrículos, las luces de ellos, y está formado principalmente de endotelio. Aquí también encontraríamos las fibras de Purkinje en el endocardio. Bueno, después seguiría el miocardio. El miocardio se caracteriza porque es un músculo estriado, su morfología es estriada, debido a que presenta sarcómeras, esto es importante, presenta sarcómeras en toda su distribución, y aparte de eso, estas células presentan núcleos centrales y presentan un tipo de uniones llamadas discos intercalares, que es en donde vamos a encontrar las uniones específicamente que unen a los miocardiocitos entre ellos. Y posteriormente encontramos al área del epicardio y después al pericardio. La característica de los miocardiocitos consiste en que, como mencionamos, son células que tienen un patrón estriado porque están compuestos por sarcómeras y aparte de eso tienen abundantes mitocondrias que les proporcionan energía inmediatamente y también siguen presentando un retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico está menos desarrollado que el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético. Aquí este retículo sarcoplásmico sí lo encontramos, pero encontramos de hecho la presentación en diadas. Tiene más bien pies terminales, estructuras más pequeñas de retículo sarcoplásmico. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que durante la contracción, bueno, aquí tenemos lo siguiente, las fibras de Purkinje son las encargadas del estímulo de estos miocardiocitos y los miocardiocitos, aquí tenemos el túbulo T, estos son el retículo sarcoplásmico, son piecitos nada más, cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, son menos desarrolladas y esto es porque te comentaba que el calcio, aparte de que se encuentra almacenado en el retículo sarcoplásmico, el calcio se obtiene de manera extracelular y este calcio extracelular permite posteriormente que el calcio del retículo sarcoplásmico también salga a través, también sale del retículo sarcoplásmico, como veíamos, por canales de rianodina, pero aquí los canales de rianodina son de tipo 2, a diferencia de los de tipo 1 que están en el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético. Aquí son de tipo 2. Entonces podemos ver cómo el calcio aquí en el músculo cardíaco proviene tanto de un área extracelular como de la región intracelular. Por último, otra cosa que hay que mencionar son las uniones. El músculo cardíaco tiene 3 tipos de uniones que lo ayudan a estabilizarse. Una de ellas es la fascia adherens, la otra es la mácula adherens y la otra, que no es tanto para estabilizar, sino para la función del músculo cardíaco, es la unión de hendidura. Esta unión es la que nosotros conocemos como unión comunicante, también llamada unión nexo o también unión de tipo gap. Esta unión es la que permite el paso de corrientes eléctricas, ya que este tipo de uniones son uniones de baja resistencia. Recuerda eso, las uniones tipo gap son uniones de baja resistencia. Entonces permiten el paso de los electrolitos entre célula y otra. En este caso permite que continúe estas cargas eléctricas de una célula a otra y de esta manera lograr que la contracción del músculo, primeramente que la despolarización ocurra desde las aurículas hacia los ventrículos y posteriormente también que la contracción también vaya en esa secuencia. Entonces podemos ver cómo las células entre el músculo cardíaco pueden comunicarse por medio de estos nexos. Bien, vamos a concluir. Bueno, esta fue nada más un breve repaso de músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque en el examen no se van a enfocar tanto en esto, sino más en músculo esquelético y músculo liso, porque músculo cardíaco lo vemos en cuarto parcial bien desglosado. Entonces, estas son nada más generalidades del músculo cardíaco. El músculo liso, ahora pasamos al músculo liso. El músculo liso, ¿en dónde lo vamos a encontrar? El músculo liso es un músculo que nosotros encontramos en regiones internas de nuestro cuerpo. Está asociado al aparato digestivo, está asociado al aparato genitourinario también, a la porción genital, como lo podemos ver acá, a la porción del aparato reproductor y también al aparato urinario, ¿de acuerdo? Aparte de eso, también podemos encontrar músculo liso alrededor de los vasos sanguíneos, ese músculo liso el que encontramos alrededor de estas estructuras. También lo encontramos en los globos oculares, hablando los músculos intrínsecos del ojo, me refiero
al músculo ciliar, al que se encarga de la acomodación, también a los músculos de tu iris, que regulan el tamaño de la pupila, que son el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila. Y de esta manera encontramos entonces también nosotros en estas localizaciones a este músculo liso. Pero el músculo liso, ¿qué características tiene? El músculo liso, en cuanto a la estructura, recordamos que es un músculo que tiene núcleos alargados, centrales, y aparte de eso, la morfología de las células es una morfología fusiforme. ¿Qué quiere decir? Que tiene un centro un poquito más gordito y las puntas son más delgadas. La actividad del músculo liso la podemos clasificar, de hecho, también por su estructura y funcionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Existe un músculo liso que se llama músculo liso multiunitario. ¿Ok? Multiunitario. ¿Qué significa? Que muchas fibras de este músculo liso, muchas células de este músculo liso van a estar en una ubicación. Van a estar funcionando principalmente de manera unitaria, ¿de acuerdo? En cambio, encontramos también, de manera unitaria me refiero a cada una de ellas. Cada una de ellas, pues, se rige, vamos a llamarlo, por sí mismas. Pero el músculo liso, también encontramos un músculo liso unitario. Este músculo liso, todas las células están más pegaditas entre sí, ¿de acuerdo? Están más juntitas entre sí y funcionan de tal manera que cuando una es estimulada, todas las demás a la par también van a ser estimuladas. Todas las demás también se van a contraer a la par. Entonces, por eso le llamamos músculo liso unitario, porque funciona como uno. Es más como, vamos a llamarle, como un sinsitio, se le conoce también como sinsitio fisiológico. ¿Qué significa sinsitio? Sinsitio es cuando las células están unidas, pero aquí es fisiológico. ¿Por qué? Porque tal cual estructuralmente no están unidas, pero funcionan como una misma célula unida. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos las dos características, un multiunitario y un unitario. El unitario, el ejemplo típico, es el de las fibras del tubo digestivo, el tubo digestivo para la peristalsis. Pero también tenemos las arterias. Las arterias también, los vasos sanguíneos son ejemplo de un músculo liso unitario. Sin embargo, algunos autores, por ejemplo, Linda Constanzo, menciona que los vasos sanguíneos en realidad hay como una tercera clasificación, ella menciona, y dice que los vasos sanguíneos son combinados, tienen tanto el multiunitario como el unitario, pero esa es referencia al Guyton, entonces nos quedamos con referencia al Guyton. Ok, ahora en cuanto a la estructura, te mencionaba que el músculo liso tiene una morfología fusiforme y a lo largo de este músculo liso encontramos nosotros estas estructuras que se conocen como cuerpos densos. Aquí están. Se conocen estas bolitas como cuerpos densos. Los cuerpos densos están formados por alfa-actinina y esta alfa-actinina permite que se anclan los filamentos. Vamos a ponerlo acá. Perdón. Aquí está. Los filamentos de actina permiten anclar a los filamentos de actina y entre los filamentos de actina vamos a encontrar a los filamentos gruesos de miosina. Y aquí están, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en cuanto a la estructura, solamente recordar que hay cuerpos densos a lo largo de la célula muscular lisa y que están anclando a los filamentos de actina. Y posteriormente esos filamentos de actina se van a entrelazar, van a formar los puentes cruzados con los filamentos de miosina. Ahorita vamos a ver cómo es que va a ocurrir. Vamos a hablar de la regulación del músculo liso. Muy bien, hay algunas maneras en las cuales nosotros podemos activar al músculo liso. Primero, más bien, estimularlo. La primera, voy a empezar con la número 2. Vamos a hablar de un canal de calcio que es dependiente del ligando. Vamos a dibujar el canal de calcio. Aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Primero tenemos la actividad. Vamos a dibujar aquí a una hormona o un neurotransmisor. Aquí tenemos, vamos a poner acá, hormona o neurotransmisor. Esta hormona se va a dirigir hacia su receptor y este receptor está acoplado a una proteína G. Entonces, cuando esta hormona se une a su receptor, ¿qué es lo que va a causar? Esta proteína G se va a deslindar, se quita la G-alfa S, que es normalmente lo que tenemos acá, G-alfa S, y quitamos la beta gamma, y lo que va a ocurrir aquí es que la proteína G va a activar a este canal, y como es un canal de calcio dependiente del ligando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a permitir la entrada de calcio. ¿Okay? Va a permitir la entrada de calcio, y aquí lo tenemos, entrada de calcio.
Entonces ya encontramos el calcio en el interior de la célula. Bien, aquí no nos especifica qué tipo de proteína G alfa es, entonces vamos a dejarlo nada más como simplemente una proteína G. Bien, la otra es un canal dependiente de IP3. El canal dependiente de IP3 se refiere a lo siguiente. Aquí, de igual manera, vamos a utilizar el mismo receptor, pero ahora suponiendo que activa a una proteína G de tipo alfa Q, ¿ok? Una proteína G de tipo alfa Q. Esta proteína, ¿qué es lo que va a causar? Va a activar a la fosfolipasa y demás, pero lo que finalmente va a causar es que va a aumentar las concentraciones de diacilglicerol y también de IP3. Lo voy a poner mejor con una bolita. IP3, ¿de acuerdo? Este IP3, ¿qué es lo que va a causar? El IP3 actúa o estimula a un organelo que está pobremente desarrollado en el músculo liso, pero también es una manera de obtener calcio, que es el retículo endoplásmico liso, el retículo sarcoplásmico. Y aquí, este IP3 se une a su receptor. El retículo endoplásmico liso tiene un receptor para IP3, se une aquí al receptor, y este mismo receptor es un canal ionotrópico y permite la salida del calcio. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí dos maneras. Una es por el canal de calcio dependiente del ligando, ¿de acuerdo? En donde una hormona activada por proteína G, un receptor acoplado a proteína G permite la entrada o la apertura de estos canales de calcio. La otra es por un canal de calcio dependiente de IP3 y aquí lo vemos, en donde sale el calcio del retículo sarcoplásmico, y el último estímulo es por un canal de calcio dependiente de voltaje. Esos canales, fíjate muy bien qué es lo que va a ocurrir. Ve cómo tenemos aquí a dos células, una célula acá y otra célula acá. Estas células pueden comunicarse entre el músculo liso. Esta es su membrana plasmática y aquí está su otra membrana plasmática. Resulta que entre ellas puede haber un enlace. Lo voy a dibujar así como un puente, pero técnicamente las dos células están juntas. Vamos a dibujarlo. Y el último canal que te menciono es el canal de calcio asociado a voltaje, el cual es cuando empiezan a entrar cargas en una célula, por ejemplo aquí en la célula número 1, estas cargas pasan también hacia la otra célula. ¿Por qué? Porque existen unas uniones, que son las uniones de hendidura, también llamadas uniones comunicantes, nexos o uniones de tipo gap, las cuales permiten el paso de la corriente eléctrica de una célula a otra, y esta corriente eléctrica que pasa a la otra célula permite la activación de estos canales de calcio dependientes de voltaje, permite también la entrada de calcio al interior de la otra célula, y así pues continuar esta despolarización a lo largo de todas las células que se encuentren asociadas a ellas. Entonces, estas uniones de hendidura son muy abundantes en el músculo liso. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando entra calcio al interior de la célula? Este calcio, hemos visto entonces tres maneras en las cuales aumentamos calcio en el interior de la célula. Recuerda, principalmente el calcio que se utiliza es un calcio extracelular. Esto es pregunta de examen. Y este calcio se va a unir a una proteína que se llama calmodulina. Pregunta de examen también. La calmodulina es la proteína que encontramos aquí en el músculo liso y es la más importante, es la que se une al calcio. Posteriormente, esta calmodulina lo que va a hacer es que va a activar a una proteína que se llama MLSK. La MLSK es la sinasa de las cadenas ligeras de la miosina. ¿Esta sinasa qué hace? La sinasa, como su nombre lo indica, la sinasa fosforila. La sinasa lo que va a hacer es activa a la miosina, ¿de acuerdo? Entonces la miosina, ¿qué es lo que va a permitir? La miosina aquí la vemos interactuando con la actina, que está asociada a los cuerpos densos. Entonces lo que va a fomentar, por último, es la contracción, es el desplazamiento, es la formación del ciclo de los puentes transversales. Entonces, finalmente, ¿cómo se contrae? ¿Gracias a qué se contrae? Gracias al calcio extracelular que entra, activa la calmodulina. La calmodulina junto con el calcio activan a la MLSK y este complejo estimula la contracción porque fosforila a las cadenas ligeras de la miosina. Bien, finalmente podemos mencionar algo estructural también. Es importante que el músculo liso
Bueno, es una característica que también viene ahí en tus libros o en cualquiera de los libros, y es que el músculo liso no presenta túbulos T, no tiene túbulos T, sino que presenta en realidad caviolas. Tiene caviolas. Y estas caviolas son las que permiten la entrada de agua y de ciertos iones también, tales como el calcio. Otra cosa importante es que este músculo, ojo, pregunta de examen, este músculo no tiene troponinas. No presenta troponinas. La troponina T, la troponina I, la troponina C, esas no son las reguladoras de la contracción. ¿Quién regula la contracción aquí? La calmodulina. Es la proteína de unión al calcio en ese tipo de músculo. Y muy bien, vamos a ver las preguntas de músculo liso. Aquí las tenemos. Bien, primera pregunta. Durante el trabajo de parto, ¿es necesario que las células miometriales se contraigan al mismo tiempo? Esto es posible debido a que las células de músculo liso se comunican entre ellas, ojo, entre ellas, por medio de una sinapsis eléctrica. Cuando hablamos nosotros de sinapsis eléctrica, ojo, que lo vimos en el tema de sinapsis, son las que permiten el paso de la corriente eléctrica de una célula hacia otra de manera directa. Entonces, un ejemplo de sinapsis eléctricas es la que ocurre entre las células de músculo liso a través de estos conductos o a través de estas uniones de tipo nexo. Siguiente, la principal fuente de calcio necesario para la contracción del músculo liso es un calcio extracelular. Y por último, para que ocurra la peristalsis intestinal, es necesario que se presente la contracción del músculo liso de la pared del tubo digestivo. En ese tipo de músculo, la activación de las proteínas contráctiles inicia cuando el calcio se une lo acabamos de ver también, cuando se une a la calmodulina. Importantísima la calmodulina en este músculo. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias.